cómo instalar cerraduras Carde o cerraduras trampa en una cajonera. En este video te voy a mostrar paso a paso de una forma muy fácil y sencilla para que logres hacerlo como un verdadero máster. Así que quédate hasta el final que te muestro cómo hacerlo. Lo primero que debemos entender es que esta cerradura funciona de la siguiente manera. Cuando nosotros cerramos acá arriba solo esta gaveta, ella va a bloquear las otras dos gavetas que están acá abajo automáticamente. Es decir, con una sola cerradura nosotros podemos bloquear entre 3 a 4 o hasta 5 gavetas que tengamos en nuestra cajonera, en nuestro cajón o en nuestro gavetero. Así que simplemente giramos la llave en la cerradura y va a quedar bloqueado tanto el cajón de abajo como el del medio y también el de arriba. Si nosotros le damos vuelta para que abra, ahí va a quedar desbloqueado todos los cajones de esta forma. Así que si eres principiante o experto en el mundo de la carpintería, quédate hasta el final viendo este video, que esta técnica te va a servir para que tengas muchísima más experiencia y puedas fabricar este tipo de muebles. Y recuerda, suscríbete al canal, si no, no te comparto más videos como este. Ahora sí, comencemos el video. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es lo siguiente: ¿cuáles son los elementos que trae este tipo de cerradura? Este tipo de cerradura la van a conseguir tal cual como nos dice acá. Cerradura Carde frontal de 1,20 m. ¿Ya? Esta es la frontal. Existen cerraduras laterales, existen también cerraduras de botón para este tipo de gavetero, pero en este caso le voy a mostrar cómo instalar la cerradura Carde frontal. Los elementos que trae son los siguientes. Uno de los elementos que conforman esta cerradura es el siguiente: esta varilla que tiene 1,20 m de largo y te va a servir tanto como para 3, 4 o hasta 5 cajones, diría yo, que se le pueden colocar. En este caso yo tengo para colocarle, el cliente me pidió 3 cajones, le voy a colocar 3 cajones, uno grande y 2 chicos. ¿Ya? Esta varilla tiene 1,20 m y dentro de esta bolsita trae los siguientes elementos. Trae la cerradura, si la destapamos es como una cerradura redonda común aquí al frente, pero acá atrás viene con este pestillo, por así decirlo, este palito de metal que tiene acá, que es el que va a hacer que cuando nosotros giremos hacia un lado, abra las 3 gavetas y giremos hacia el otro y abra y cierre las 3 gavetas. ¿Ya? Ya vamos a ver cómo va a funcionar, pero en sí trae esta cerradura. Esto no nos va a servir de nada, esto no lo vamos a necesitar, ¿ya? Y trae dentro de esta bolsita, trae los siguientes elementos que lo van a servir. Vamos a destaparlo para que vean cómo es. Trae este por 4, que son para 4 gavetas. En este caso yo solo necesito 3 piezas de estas porque son 3 gavetas. Pero si fuéramos a hacer 4, tenemos que usar las 4. Si logran ver, aquí hay 1, 2, 3 y 4. Traen esto, que este es el que va en el cajón, en el lateral de la gaveta, en uno de los laterales de la gaveta. Este también viene por 4. Este es el que va a ser tipo trampa para que ellos funcionen los dos de esta forma, así, y ahí va a cerrar la gaveta. Cuando la gaveta abra, va a ser este movimiento. Ahí vamos a ver cómo hacer. Pero trae 4 de este, que son los que van a la gaveta. Traen 4 tornillos, que estos tornillos van justo aquí, en estas piezas. Estos son para graduar la altura de esta pieza en donde vayamos a colocar el cajón o la gaveta. ¿Ya? Estos tornillos van acá. Y traen estos 3 seguros, que estos van acá adentro. Tenemos que introducirlo por la parte de aquí abajo, así de esta forma, para que esta platina quede asegurada al lateral del gavetero cuando lo coloquemos. Ya vamos a ver cómo hacerlo. Estos serían todos los elementos que conforman la cerradura Carde o la cerradura trampa. Ahora vamos a ver cómo instalarla paso a paso en nuestro gavetero.
Este sería nuestra caja en donde van a ir las gavetas. Este sería nuestro gavetero. Lo primero es identificar en qué parte de nuestro lateral va la cerradura. Si la vamos a colocar en el lateral izquierdo o si la vamos a colocar en el lateral derecho. En este caso, el cliente me lo pidió que la colocara en el lateral derecho. Fácilmente se puede colocar también en el lateral izquierdo. Como les digo, en este caso el cliente me la pidió en el lateral derecho. Una vez identificado que nosotros vamos a colocar la cerradura en el lateral derecho, a ese lateral nosotros le tenemos que hacer este calado. Este calado tiene la siguiente medida y aquí tienen que prestar mucha atención porque esta medida tiene que ser precisa para que esto le funcione de forma correcta. La medida de este calado es el siguiente. Como nosotros vamos a usar los frentes de tapa, esta medida es para que el frente sea de tapa. Si el frente fuera por la parte de adentro, es decir, de aquí hacia adentro, esta medida va a ser esta medida que le estoy dando más el frente. Es decir, este calado se va a correr 18 milímetros o 15 milímetros, dependiendo del material con que estén trabajando hacia atrás. En este caso, la tapa va por acá al frente, entonces la medida exacta de esta ranura es la siguiente. De acá a este borde, al primer borde, tiene que tener 1.8 milímetros, es decir, 1 centímetro, 0.8 milímetros. De este borde de acá afuera hacia adentro, tiene que tener 3.9, máximo 4 centímetros. De este borde hasta este borde, hasta acá, máximo 4 centímetros. Y de este borde hasta acá, 1.9 milímetros. Y la profundidad de aquí a acá van a ser 5 milímetros exactamente. Recuerden, esa medida tiene que ser exacta para que le pueda funcionar de forma precisa este tipo de cerradura. Si no, les puede dar un poco de problema. Se pueden correr unos milímetros, pero traten de que sea así exacta para que no les dé problema. Y una vez sabiendo la medida, ahora sí vamos a ver cómo instalar la cerradura. La cerradura la vamos a instalar de la siguiente manera. Si nosotros vemos, la platina de la cerradura viene de 1,20 m. Como viene de 1,20 m, es muy grande para esta altura de este gavetero que tenemos. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que cortarla. Para cortarla tenemos que utilizar la siguiente fórmula. Vamos a medir del borde de acá arriba de nuestro gavetero hacia abajo 3.5. Medimos de acá a acá 3.5. Marcamos justo ahí a 3.5 una raya y ahora vamos a medir de la parte de adentro de nuestra cajonera hasta la raya que hicimos de 3.5 milímetros. ¿Ya? Vamos a medir hasta ahí exacto y la medida que nos dé, nosotros vamos a cortar esta platina. Acá nos está dando exactamente 65.7 milímetros. Esa es la medida exacta que nosotros vamos a cortar esa platina. Para cortarla, lo único que tenemos que tomar en cuenta es que vamos a medir desde aquí, desde donde están estos dos palitos o estos dos metales, desde aquí hacia el borde donde no tiene nada, hacia este borde. Siempre vamos a medir de aquí hacia el borde que no tiene nada. Vamos a colocar la medida y ahí la vamos a cortar. Marcamos a 65.7, que es la medida exacta que nos dio allá. Vamos a hacer una raya y ahí es donde vamos a realizar el corte. Recuerden que la cinta de medir tiene que estar desde acá arriba, desde acá, no desde aquí, hacia la punta que no tiene estos dos hierros. Tienen que marcarlo desde aquí hacia allá, la medida exacta. Ya, ahí marcamos la medida que necesitamos. Ahora la vamos a cortar. La podemos cortar con un esmeril, con un disco esmeril o con una hoja de cegueta. En este caso la voy a cortar con una hoja de cegueta justo donde hicimos la raya. Con una simple marca que la hagamos, la doblamos y ahí ella parte sola. Ya tenemos nuestra barra. Ahora sí vamos a introducirla en el mueble. De esta forma quedaría ya la barra cortada para nosotros colocarla en el mueble. Pero antes de colocarla acá en el mueble, nosotros tenemos que tener la siguiente medida.
Y esto es muy importante. Si nosotros la colocamos antes de tener la medida de los frentes, en dónde va cada frente o en dónde va cada gaveta, vamos a tener que volver a desarmar todas las correderas, sacar todos los cajones para poder posicionar de forma exacta estas piezas que son las que hacen que el cajón cierre o el cajón abra. Entonces es muy importante que nosotros, antes de colocarlo acá, antes de fijarlo acá en su posición, saber cuál es la medida exacta en donde vamos a dejar esta pieza. Si va a ir acá arriba, va a ir acá abajo, va a ir más arriba. Esa medida nosotros la vamos a sacar con los frentes de nuestra gaveta, es decir, la tapa final, la tapa blanca que vieron anteriormente al principio del video. Lo que yo hago para tener esa medida de los frentes es lo siguiente: posiciono el cajón o la gavetera, lo posiciono así de esta manera y ahora le coloco las tapas enfrente y las marco de la siguiente manera. Va una gaveta grande abajo y dos gavetas chicas arriba. Entonces lo que yo hago es posicionarla a raja abajo, que es donde va la primera gaveta, y las otras le doy una luz de 4 milímetros y ahí serían en donde van. Entonces sería a raja acá abajo, 4 milímetros y ahí iría mi gaveta. Ahí iría los frentes de gaveta. Pero lo que yo quiero es simplemente marcarlo para saber exactamente en dónde va cada gaveta o en dónde más o menos va cada gaveta para yo poderle colocar la platina de la cerradura. Si yo no hiciera esto, como le estoy diciendo, y simplemente coloco la platina, es muy, pero muy, muy probable que después tengan que desarmar las gavetas o tengan que quitar las correderas para poder mover este seguro, que es el que va a hacer que la gaveta, que cada gaveta cierre de forma conjunta. Así que les recomiendo que hagan el proceso así, porque si no van a tener que sacar correderas, sacar gavetas de nuevo y va a ser muchísimo más tiempo instalar. ¿Ya? Una vez tengamos los frentes, lo vamos a marcar simplemente por acá al lado. Aquí al lado yo le hago una raya simple en donde va uno y en donde va el otro. ¿Ya? De esta manera. No voy a necesitar los frentes. Vamos a sacar. Y ahora esa raya le vamos a hacer un trazo en todo el frente de nuestro gavetero, de nuestra cajonera, de esta forma. Y ahí con esto nosotros identificamos en dónde va exactamente cada gaveta. Este trazo deberíamos de tenerlo del lado en donde vamos a instalar la platina del carde. Entonces esta medida la vamos a copiar, pero del lado en donde va la platina del carde. Es importante que lo hagan de este lado, no es relevante de que lo hagan del otro lado. El lado que necesitamos que esté marcado es el lado en donde va la platina de la cerradura. Entonces, ya identificamos que exactamente ahí va nuestro frente o nuestra gaveta. Ahora lo que vamos a hacer es instalar la platina. Para instalar la platina la tenemos que instalar de la siguiente manera. Necesitamos meter 3 piezas de estas, que son las piezas que van a atrapar a cada gaveta. Entonces necesitamos 3. Si tú vas a colocar 4 o 5 gavetas, tienes que colocar 4 dentro de esta platina. En este caso, nosotros vamos a hacer 3, vamos a colocar 3. Pero la tenemos que colocar de la siguiente manera. Primero tenemos que colocar este accesorio en la parte de arriba, porque este va a ser el que haga que esta platina no salga de acá, no salga de esta perforación. Este va a atrapar la platina para que la platina no se salga hacia afuera. Entonces tenemos que meterla acá y después atornillarla para que la platina quede allá adentro. Entonces le vamos a colocar primero una de estas hasta acá abajo. Después le vamos a colocar una de estas que va a ser para la primera gaveta. La vamos a colocar así, de esta forma, hasta acá arriba. Después le vamos a colocar otra de esta forma. Le vamos a colocar ahora
otro seguro más de esta forma y después le vamos a colocar otro seguro, otra de estas que es el seguro de la gaveta y de último le vamos a colocar otra de estas. Así, tal cual. ¿Ya? Es que primero una que asegura la platina, una que asegura la gaveta. Después vamos a colocar otra que asegura la gaveta y una que asegura la platina. Después una que asegura la gaveta y una que asegura la platina. En ese orden ya nosotros lo podemos colocar acá dentro de esta forma. Si ven que esta es la que agarra la platina para que la platina no se salga de esta abertura que le hicimos. Y acá presten atención que esto es lo más importante. Esta la vamos a colocar acá abajo para que la agarre acá de este lado para que no se salga. ¿Por qué no la colocamos acá abajo? Porque acá abajo va la corredera. Si nosotros colocamos la corredera va acá. En este caso yo siempre coloco la primera corredera acá abajo, acá. Entonces nosotros tenemos que dejar espacio para que no moleste con la corredera esa platina. Entonces el espacio que van a colocar acá abajo es de forma de que quede libre de la corredera. No es necesario que sea un espacio medido ni justo, pero la idea es que quede libre la corredera. Ahí es donde está tal cual, ya yo la puedo atornillar para que me asegure la platina. Y la de aquí arriba, la voy a colocar, el seguro de aquí arriba, la voy a colocar unos 2 o 3 milímetros por debajo de este tubito que tenemos acá. Aquí lo posiciono y ahí ya yo puedo atornillar para asegurar esta platina. Una vez posicionado en donde lo vamos a atornillar, que es 2 o 3 milímetros como les dije más abajo de este, atornillamos justo acá en donde tiene la perforación para el tornillo. Trae para colocarle 4 tornillos, así que le vamos a colocar sus 4 tornillos y ahí tenemos seguro la platina de este lado. Yo lo que hago es primero le coloco 2 y de último aseguro con los 4. Ahora vamos a asegurarla de acá abajo con 2 tornillos igual. Si logran ver, ahora ya ahí la platina no sale de la abertura que le hicimos, de la perforación que le hicimos. Ahora, el tercer seguro es que tenemos que tener mucho cuidado en dónde colocarlo, porque lo puede estorbar a la hora de que necesitemos que este seguro suba o baje o los otros dos, ¿ya? Primero que nada, este seguro tiene que ir pasado de la raya de aquí abajo, de este frente. Recuerden que de acá a acá hay un frente de gaveta, de aquí a aquí hay otro frente de gaveta y de aquí a aquí hay otro. Entonces, uno tiene que quedar acá arriba, otro tiene que quedar acá abajo y otro tiene que quedar acá abajo. Recuerden que las rayas que le hicimos es para saber exactamente en dónde van cada gaveta. Es decir, necesitamos uno de estos que va a ser el seguro para la gaveta de abajo, uno de este que va a ser el seguro para la gaveta del medio y uno de este que va a ser el seguro para la gaveta de arriba. Ahora, ¿en dónde vamos a posicionar el tercer seguro? De forma de que no nos estorbe con la corredera que viene para la gaveta y que no nos estorbe tampoco para cuando este suba y baje. Es decir, si nosotros la corredera la vamos a colocar aquí, que es más o menos en donde yo voy a colocar la corredera de la segunda gaveta, entonces este seguro nosotros lo podemos colocar en esta posición, acá tal cual en donde le estoy marcando. ¿Por qué? Porque va a estar acá y no va a estorbar ni con la corredera ni cuando nosotros posicionemos este seguro para que suba y baje y trabe la segunda gaveta. Entonces en esta posición está
más que bien. Aquí no nos va a molestar. Entonces, acá nosotros vamos a asegurar el tercer seguro de la platina. Lo vamos a posicionar ahí y lo atornillamos también. Ya tenemos ya asegurada la platina con todos los elementos que deberían de estar para que las gavetas cierren al mismo tiempo las tres. Estos van a quedar así sueltos, estos se van a poder mover, pero antes de colocarle las correderas para las gavetas, tenemos que posicionar el tornillito de este para que no se nos vaya a perder. Posicionamos el tornillo dentro de estas piecitas. Este tornillo es el que lo va a hacer que estas piecitas queden inmóviles para cuando vayamos a colocar el seguro en la gaveta. Entonces vamos a colocárselo para que no se pierda sin apretarlo. Recuerden, no lo vamos a apretar todavía porque todavía no le vamos a dar la posición exacta en donde va a ir esta pieza. Entonces vamos a solo colocarlo sin apretarlo hasta el final, porque si lo apretamos hasta el final, él va a quedar fijo. La idea es que quede así suelto porque todavía no lo vamos a posicionar en donde él va a quedar exactamente. Entonces, solo coloquemos de forma que queden todos así sueltos. Y ahora sí, vamos a colocar las correderas. Para colocar las correderas, recuerda que nos tenemos que basar en base a los frentes de nuestras gavetas. Recuerden que va una gaveta grande acá abajo y van dos gavetas más chicas arriba. Entonces, yo siempre les coloco las correderas al borde de abajo de la gaveta. Siempre, en todas las gavetas que yo he hecho, siempre las coloco en el borde de abajo. Y más en este tipo de cerradura, porque si nosotros la colocamos en el medio, nos va a estorbar con el seguro. Entonces, les recomiendo que la coloquen en el borde de abajo, tal cual como les voy a enseñar. Acá iría una, acá iría la otra más o menos, y la otra iría por acá. Ya yo tengo una medida precisa. Recuerden que tienen que sacar la medida en base al frente que van a poner, al frente que van a colocar. La de acá abajo yo siempre la dejo pegada a la parte de abajo del mueble. Entonces la voy a atornillar exactamente pegada a la parte de abajo del mueble y de ahí voy a empezar a colocar las de arriba. Yo siempre la dejo en el borde del frente 2 milímetros y ahí la atornillo. Ahora, para hacerlo de forma más precisa, tengo una plantilla para la de acá, la del medio, y otra plantilla para la de arriba. De esa forma, así tal cual, me va a quedar las correderas. El frente va a llegar justo acá, o un poquito más abajo, de la segunda gaveta. La parte de arriba de la segunda gaveta del frente va a quedar aquí, y de aquí hacia arriba va a ir el frente de la tapa de arriba. Estas medidas, recuerden que son solo por el tipo de gavetero que yo estoy haciendo. Si ustedes van a hacer un gavetero de 3 o de 4 gavetas con medidas diferentes, tienen que sacar la cuenta en base a la medida de su frente. Si el frente mío va justo de esta raya a esta raya, yo siempre lo que hago es colocar la corredera unos 5 o 3 milímetros más arriba de donde va el frente. Eso me permite tener mucho más espacio para yo poder jugar con la tranca o con el seguro de la gaveta. Recuerden siempre eso. Vamos a proceder ahora por colocarle todas las correderas y después les muestro cómo colocarle el seguro. Listo, ya tenemos nuestro gavetero con las correderas y las gavetas con las correderas. Ahora vamos a introducirla. Recuerden, como les digo, yo siempre les coloco las correderas al borde de la parte de abajo. Llevo más de 20 años colocándolas de esta forma y no he tenido ningún tipo de problema. Y cuando es este tipo de cerradura, si nosotros no la colocamos de esta forma y la colocamos en el medio, nos va a estorbar con el seguro que nos va a servir como trampa para que cierren las gavetas. Entonces,
es muy recomendable, más que todo en este tipo de cerraduras, colocarla al borde de abajo en vez de en el medio o unos centímetros más arriba o más abajo del lateral. Ya tenemos todas las gavetas listas, puestas en su posición tal cual en donde van. Si logran ver, aquí hay un detalle muy, pero muy importante y presten atención porque lo tienen que tener en cuenta. Esta gaveta es de una medida que fue la que me dio la clienta. Y con esta gaveta se supone que debían haber sido de la misma altura, de la misma medida. Pero como nosotros tenemos acá el elemento de la cerradura, nosotros no podemos hacer esta gaveta de la altura de esta. ¿Por qué? Porque si la hacemos de esa altura, este elemento se nos va a correr muy arriba y nosotros no vamos a poder colocar la cerradura a la altura mínima que necesitamos colocarla en el frente de la gaveta. Entonces, es muy importante de que esta gaveta, la última que es la de arriba, sea mucho más chica que las que vengan acá abajo. Porque si la hacemos a la misma medida, muy probablemente nos tope de acá estos dos hierros que tiene acá la platina y no nos va a servir. Vamos a terminar cortando siempre esta gaveta más chica para poder colocar este tipo de cerradura. Tengan eso mucho en cuenta para cuando vayan a colocar esta cerradura. Ahora sí, vamos a colocarle el seguro que va al lateral de la gaveta para que esta cerradura funcione de forma correcta. Nos queda colocar este seguro que es el que va en el lateral de la gaveta, es decir, por el lateral de este lado de la gaveta. Acá va este seguro. Este es el que nos va a servir para que cuando nosotros pasemos la llave se tranquen las tres gavetas al mismo tiempo. ¿Ya? Antes de colocarlo, vamos a ver cómo es que funciona para poder colocarlo en la posición correcta. Lo que tienes que saber es lo siguiente. Cuando nosotros colocamos esta cerradura en el frente de la gaveta, esta cerradura va a entrar tal cual acá. Este pistón que tiene, este fierro, este tubito que tiene acá, esta cerradura, va a entrar justo en la abertura entre estos dos pistones o este palito que tiene acá la platina. De esta forma, cuando él entra acá y yo le dé vuelta, él va a subir y va a trancar. Cuando le dé vuelta hacia el otro lado, él va a bajar y va a abrir todas las gavetas al mismo tiempo. Eso quiere decir que nosotros esta platina que vamos a poner en el lateral de la gaveta se tiene que encontrar con el seguro que nosotros dejamos en esta platina de la gaveta. Es decir, va a ser la siguiente función. Esto va a estar pegado al lateral de la gaveta y esto va a estar pegado a la platina. Entonces, cuando esto suba, va a trancar la gaveta y no va a dejar de que abra. Y cuando esto baje, ahí la gaveta va a poder abrir de forma libre. ¿Ya? Entonces, nosotros necesitamos que esto coincida exactamente con el seguro que tiene la platina. Para que esta cerradura funcione de forma correcta, es muy fundamental nosotros colocar esta platina en la medida correcta en el lateral de la gaveta. Si no la colocamos en la medida correcta, la cerradura no va a estar funcionando de forma precisa y les va a dar muchos problemas. Así que presten mucha atención en dónde va, cuál es la medida exacta que necesitamos colocar esta platina en el lateral de la gaveta. Si nosotros abrimos la gaveta de arriba y la gaveta de abajo, que son gavetas más o menos de medida estándar, la medida que le vamos a dar a esta platina va a ser la siguiente. Esta platina va así, pero la medida que nosotros necesitamos colocarla de este borde hacia adentro y de ese borde hacia abajo es la siguiente. De este borde hacia adentro nosotros le vamos a dar 1.6 milímetros, es decir, 1 centímetro, 6 milímetros. Y de aquí
del borde de arriba hacia abajo le vamos a dar 3 centímetros y medio, es decir, 3 centímetros punto 5 milímetros. Vamos a hacer una X. Lo mismo vamos a hacer en la gaveta de acá abajo, 1.6 milímetros del borde en donde va el frente, del borde de acá afuera, que es donde va la tapa, el frente de la gaveta, 1.6, y de la parte de arriba hacia abajo 3.5. Ahí la vamos a marcar, le vamos a hacer una X, y justo ahí en esa X nosotros vamos a posicionar el primer tornillo de esta platina. Ahí vamos a perforar, justo en el primer tornillo. El segundo tornillo no lo vamos a marcar todavía, no lo vamos a colocar todavía, vamos a colocarle solo el primer tornillo. Recuerde, va en esta posición, así, tal cual como se lo estoy mostrando, así va. La vamos a colocar en esa posición y ahí vamos a atornillar, justo aquí vamos a atornillar el primer tornillo. ¿Ya? Vamos a colocarlo y así de esta forma tiene que quedar. Vamos a colocar la de arriba y después aseguramos con los dos tornillos. Aquí arriba vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacerle una apertura primero y después vamos a atornillar. Y así de esta forma van a quedar las platinas en ambas gavetas de la parte de arriba. Recuerden que esta gaveta puede ser hasta 20 centímetros y puede ir ahí. La de abajo, como es un poco más grande, la vamos a posicionar a 7 centímetros de aquí arriba hacia abajo. Y de aquí siempre va a ser la misma medida. Recuerden, esta medida siempre va a ser 1.6 milímetros. 1 centímetro, 6 milímetros de este borde hacia adentro. Ahí va a ir el primer tornillo. Ahí tienen que atornillar exactamente. Si atornillan más hacia acá o más hacia allá, no les va a funcionar el seguro. Ya vamos a ver. Vamos a asegurar esto. Ahora sí vamos a colocarlo de forma de que quede acá recto. Le podemos colocar una escuadra. Con una escuadra lo podemos asegurar de que esté derecho y lo atornillamos. Le terminamos de colocar el otro tornillo. El de la gaveta va a ser lo mismo, 1.6 del frente hacia adentro, pero acá le vamos a dar 7.5. Porque como el cajón es más alto, para que no quede tan arriba, le vamos a dar 7.5 de altura y 1.6 de profundidad. Y en esa X, ahí justo vamos a colocar la platina. Listo, ya colocamos las 3 platinas que van a nuestra gaveta, la que va a asegurar las 3 gavetas al mismo tiempo cuando nosotros pasemos la cerradura. Ahora lo que necesitamos hacer es atornillar la pieza que está dentro de la platina para que cuando ella suba, cuando pasemos el seguro, suba de esta forma y tranque la gaveta para que no abra. Tenemos que asegurar las 3 en la posición exacta en donde está esta platina para que cuando nosotros le pasemos el seguro, ella suba y cierre. La tenemos que asegurar por debajo de esta platina. Es decir, como ahorita el seguro no está pasado, nosotros tenemos que asegurar allá adentro esta pieza por abajo de esta, para que cuando nosotros le pasemos el seguro, ella suba de esta forma y tranque. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. En este momento, si logran ver, la pieza se puede mover de esta forma. No debería de moverse porque nosotros necesitamos que quede fija para que cuando esto suba, la pieza suba toda junta y puedan trancar.
Para asegurarla vamos a hacer lo siguiente. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a sacar el cajón y vamos a marcar exactamente justo en donde esta pieza llega por la parte de abajo. Es decir, acá. Ya, la vamos a marcar ahí. Todas las piezas de la gaveta. La vamos a marcar justo a donde ella llega. Ahí la vamos a marcar. Todas. Las tres partes las vamos a marcar. Para atornillarla más cómoda, yo tengo acceso por acá arriba, pero para que sea más cómoda, podemos sacar las gavetas y atornillarla. Entonces, vamos a sacarla. Listo, hemos sacado las gavetas para trabajar más cómodo. Ahora recuerden que nosotros tenemos que poner la parte de acá, de esta pieza, por debajo de esta raya que tenemos aquí. Si nosotros marcamos la raya hasta atrás, el punto exacto donde tenemos que atornillarlo es ahí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a subirlo justo hasta ahí. ¿Ya? Recuerden que puede ser 2-3 milímetros más abajo de la raya, que sería en ese punto. Lo vamos a atornillar ahí, tal cual, de esta forma. Lo sostenemos y atornillamos. Y ahí él va a quedar fijo en la pieza. Ahora, cuando yo muevo esta pieza, ven que este se mueve porque está fijo en la pieza y el de abajo y el otro más abajo no se mueven porque no está fijo. Entonces, ya este quedó bien. Ahora vamos a atornillar lo mismo en la parte de abajo. Esta es la raya que debemos usar. Vamos a ver de que sea 2 milímetros más abajito de la raya. Y atornillamos. Ahí ven que ahora se van a mover los dos juntos. ¿Ya? Vamos a hacer lo mismo con el de abajo. Esta es la raya que marcamos. Y ahí lo atornillamos. Listo, verificamos que estén corriendo los tres de forma correcta. Están correctos. Ahora sí, volvemos a colocarle las gavetas y solo nos queda ponerle los frente a la gaveta, colocarle la cerradura y ver si está funcionando de forma correcta. Si todo lo hicieron perfecto, tal cual como les dije, debería de funcionar de forma correcta. Si no, van a tener algunos percances. Así que vamos a probarlo. Ya colocamos todos los cajones. Ahora, como pueden ver, si yo muevo la platina hacia arriba, queda trabada las tres gavetas. ¿Ya? Quedan trabadas y ahí todavía no tienen los frentes. Falta colocarle los frentes y una vez le coloquemos los frentes, le colocamos el seguro y ven que ya queda trabada. Si yo la bajo, ella queda libre. Pero esa es la función. Tienen que encajar esta piecita dentro de la pieza que le pusimos el lateral. Ahora vamos a colocarle los cajones, le abrimos la cerradura y debería de funcionar de forma perfecta. Listo, ya tenemos nuestras gavetas ya con los frentes, con los tiradores, ya con todo listo. Lo único que le falta es la cerradura. Esa cerradura la vamos a posicionar en la esquina en donde obviamente posicionamos todo el sistema para esta cerradura trampa. La medida exacta es la siguiente. Le vamos a dar de arriba hacia abajo 4 centímetros y del borde del frente de la primera gaveta le vamos a dar 4,3 milímetros. Entonces sería 4 centímetros hacia abajo y 4,3 milímetros hacia el lateral. Justo ahí, en ese punto, en ese eje de esa X, va a ir la perforación para la cerradura. Esta perforación la vamos a hacer con una mecha de paleta de 19 milímetros o de 3/4. Cualquiera de las dos la sirve. En este caso estoy utilizando una de 19 milímetros. Vamos a hacer la perforación y después vamos a instalar la cerradura, que es el último paso que nos queda. Listo, una vez abierta la cerradura, vamos a sacudir un poco y vamos a instalarla. Para instalar la cerradura es muy fácil. Le vamos a quitar la llave
Y tenemos que tener en cuenta lo siguiente, que quede así de esta forma hacia abajo para poderle instalar, porque si le instalamos así, de esta forma, cuando nosotros le pasemos el seguro, va a quedar muy a la orilla de los pines que tenemos allá. Entonces tiene que quedar así, de esta forma. Simplemente la vamos a ingresar en la perforación de adentro hacia afuera y nos tiene que quedar de esta forma. Así tal cual, le colocamos su embellecedor. Y así nos debería quedar la cerradura. Por la parte de atrás nos debería de quedar de esta posición y cuando nosotros le pasemos la cerradura debería de generar este movimiento hacia acá. Recuerden que tiene que ser hacia acá el movimiento. Si le damos la vuelta, el movimiento va a estar diferente, va a estar de esta forma, de aquí hacia allá. Entonces ahí no lo va a dar espacio en los pines que tiene el sistema que pusimos en la cajonera. Entonces recuerden que tienen que ser con este sentido. En ese sentido que tenemos ahí y que gire de esa forma. Ahí ahora simplemente le colocamos los dos tornillos y quedaría lista. Hasta este punto ya estamos todo listo. Ya quedó todo perfectamente listo. Y instalamos la cerradura. Si todo se hizo tal cual como le estoy diciendo en el video con el paso a paso, cuando nosotros cerremos la gaveta, esto debería pasar por el medio de estas dos barras que están acá. Entonces la barra de la cerradura debería pasar justo por el medio o un poquito más abajo, un poquito más arriba, pero debería pasar entre estas dos barras para que cuando yo cierre, le dé la vuelta, esto suba y me tranque todas las gavetas. Si es que siguieron los pasos adecuadamente y no les pasa eso, obviamente hicieron algo mal, pero es solucionable. Si es que no les pasa, si está topando, por ejemplo, aquí en la barra de abajo, tendrían que cortar esta barra, sacarla y cortarla un poco más para que baje. O si le está topando en la barra de arriba, tendrían que subirla un poco más para que esto sí o sí, esta barra tiene que entrar por el medio de estas dos. De esa forma, una vez cuando nosotros cerremos la gaveta, si funcionó igualmente todas las trabas y quedó de forma correcta, como les dije, yo debería de girar la llave y una vez girada la llave, debería de bloquearme las tres gavetas de forma consecutiva. Y a la hora de yo girarla, no debería de quedar trabada ni debería de quedar dura, simplemente debería de girar de forma suave. La voy a girar. Giró de forma correcta y ahora vamos a ver. Veamos si acaso los trabó todas las gavetas. Como pueden ver, no puedo abrir ninguna de las gavetas. Si yo le doy el seguro hacia abajo, hacia afuera, ya me abre todas las gavetas. Cierro y me queda el seguro. Deberían de quedar así sin movimiento. Si quedan con un poco de movimiento, simplemente tienen que graduar el tornillito de la pieza que les dije dentro de la platina. Si queda con movimiento es porque está muy abajo. Hay que subirlo un poco, unos milímetros, subirlo para que queden así sin movimiento. ¿Ya? Para que queden de esta forma. Ahora abrimos y nos queda abierto. Si sigues el paso a paso exactamente como te lo mostré en este video, debería quedarte de forma precisa este tipo de cerradura en los gaveteros. Este cliente es un cliente que me ha pedido muchos gaveteros de este tipo. Si logran ver, acá tengo dos más este son tres. En este caso me pidió tres, pero le he hecho ya como unos 20, 40 gaveteros con cerradura carde o cerradura trampa. Así que para mí esta sería la forma más rápida y la más sencilla de instalar esta cerradura. Si te gustó el video, recuerda darle like, déjame un comentario, por favor, suscríbete al canal para poder seguir haciéndote videos como este. Guarda, comparte para que no se te pierda el Carpin Master por aquí reportándose. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.